Muchas gracias por la oportunidad que me brindan de hablar sobre la obra de Rosa Regás, a cuyo estudio dediqué mi tesis doctoral. Amor, muerte y melancolía es el título de esta comunicación. Destaco que he cambiado el lema para ajustarme más a la temática de mi exposición. Uno de los asuntos más trágicos y también más delicados y tristes a la hora de escribir es para la autora el del paso del tiempo. Como asegura, el tiempo va pasando y lo va cambiando todo, como si tú no tuvieras capacidad para quedarte con nada. Es una tortura, realmente es una tortura, pero es lo que hay. El sustrato de nuestra vida es de una brutalidad sin límites. El paso del tiempo acarrea la pérdida y el saber o no saber perder propicia, según Julia Kristeva, la aparición de la melancolía. Para la autora de Sol Negro, mi depresión me indica que no sé perder. Regás ficciona muchas de sus vivencias a lo largo de su narrativa, toma su realidad, la ajena, como modelos para sus historias, escenifica y resuelve en sus personajes aquellos sinsabores propios, el recuerdo de su infancia, su paraíso perdido. Por ejemplo, le provoca un desarraigo que siente como el Nostos, hija de padres separados, republicanos, vio destruida su familia tras la guerra civil, porque sus padres separan a los hijos, ella y su hermano menor se van a Francia, los dos mayores se van a Holanda, no volverá a reunirse con su familia. Y dice, yo nunca conocí a mi familia, mi madre está de pie en el andén, en el último recuerdo que tengo de ella, con un traje de cuadros y se va haciendo pequeña. No he tenido infancia. Esa pérdida de la madre y de la familia es el sentimiento de desapego que ha sentido a lo largo de su vida. Como reconoce, no me apego a ningún lugar, no me siento de ningún lugar, no tengo sentido de la patria, pero siempre, siempre me siento perdedora de la guerra civil. Es esa la emoción que lleva dentro y que recogen algunos de sus personajes en forma de tristeza, de melancolía, de derrotismo. Por eso echan de menos algo que perdieron en el pasado, que creyeron poseer o que de repente desidealizan. Esa sensación de abandono, de estar únicamente al amparo de la soledad, es característica de estos personajes, porque la narrativa de Regás nutre a los actantes de ese dramatismo. Muchos están sometidos a la angustiosa búsqueda de su identidad perdida u olvidada. Se sienten dependientes de sus pasiones, subyugados a patrones amatorios insanos, erróneos. Son personajes que se recluyen voluntariamente en estados de letargo que alternan entre la melancolía, que los arrastran de alguna forma hacia patologías depresivas. Por eso, esta experiencia, por ejemplo, la vive Juana, la protagonista del relato Preludio de Pobre Corazón, y años más tarde trastoca la vida de la protagonista de música de cámara, Arcadia. O bien son personajes que deciden segar su propia vida porque son incapaces de asumir el dolor de sus pérdidas y viven alternando la angustia con la pena hasta sucumbir al suicidio, como le ocurre a Paramio o a Raúl, protagonistas de los relatos La Nevada y Más allá del límite. Una recopilación de cuentos que se agrupan en el libro Pobre Corazón, un libro que la escritora basa en la realidad. Como dice, están todos basados en una anécdota real porque era una época en la que me di cuenta de que para escribir lo primero que hace el escritor es agarrar algo de su interior. Quise hacer un libro de historias cuyo principio ya conocía. Regás, en el momento en el que está escribiendo Pobre Corazón, está trabajando en la Casa de América en Madrid, ha dejado atrás Barcelona, de donde ha salido despechada, traicionada y además ha roto con su amor Juan Benet. Ese cambio la transforma, aunque le deja para siempre en la memoria un eco de nostalgia que muchas veces suplirá con el don de la energía del que siempre ha hecho gala. No obstante, la huida, la morriña del recuerdo son características que han heredado algunos de sus personajes. En este libro de relatos algunos personajes sienten la necesidad de liberarse del dolor, así como del delirio obsesivo por la muerte. Por eso se suicidan paradójicamente, porque conciben el morir como el estado de descanso para la mente y el alma maltratadas por la saudade. El sufrimiento es la solución que escogen Raúl y su madre, protagonistas del cuento Más allá del límite, inserto en Pobre Corazón. Para estos dos personajes mantener el padecimiento supone una especie de fidelidad al recuerdo de las hijas y hermanas fallecidas, como si estuvieran más cerca de ellas a través de ese dolor, de ese sufrir. En el ensayo Duelo y Melancolía, Freud alega que la melancolía sobreviene cuando la pérdida nos acepta y su vacío se convierte en una cuestión casi personal,
si no se supera, puede conducir al suicidio. Raúl es el héroe romántico, sin habilidad para enfrentarse al duelo. Además, no acepta su homosexualidad, vive al límite del dolor y siente una gran dependencia hacia su madre, por eso partirán juntos. Ni siquiera su trabajo de creación cinematográfica es suficiente para apaciguar esa cedia que se transforma en depresión y que lo conduce hacia el suicidio escapista que pondrá el fin a su malestar. Rocaferré, en su ensayo El mono ansioso, cita al sociólogo francés Jean Butler, que opina que el suicidio es la huida del que no quiere enloquecer. Pero tal vez quien mejor defina lo que persiguen Raúl y Leonora, su madre, es Julia Kristeva, para quien el suicidio es una reunión con la tristeza y más allá de esta, con ese amor imposible. Raúl y Leonora son dos personajes también extraídos de la realidad, porque Regás literaturiza la muerte de una madre y de su hijo que decidieron lanzarse por el precipicio de la montaña que custodia el santuario de la Mare de Déu del Mont, en la provincia de Girona. Todos los personajes de la narrativa regasiana que padecen estados melancólicos o de depresión tienen una causa visible, esa vida, porque, como dice la autora, un estado de melancolía sin una causa no me lo imagino. El desamor es una de esas causas, tal vez la principal, como sucede con Paramio, protagonista de La Nevada, cuento de pobre corazón. Paramio es un viejo que decide ahorcarse porque no puede soportar que su amor pasional o cupiditas por la joven Camila no sea correspondido. Y además ve que también es ridículo, reprochable a los ojos del resto de los habitantes del pueblo y que ocasiona un mordaz padecimiento a su esposa, con la que lleva más de 50 años casado. Paramio no supera ese estado de depresión y de excitación y pierde la razón y el control de su conciencia por la adolescente, por redimir a su esposa de la vergüenza del adulterio, porque aunque no lo haya consumado físicamente, sí lo ha hecho de pensamiento, y además para evitar el sufrimiento del repudio al que la somete, se colgará de la barandilla de la habitación de Camila la noche de Navidad y la nieve lo cubrirá como un muñeco anodino, viejo, devorado por la melancolía. Esta es también una historia basada en la realidad, porque esto es lo que le sucedió a uno de los habitantes del pueblo costero de Cadaqués, donde Rosa Regás veraneó durante 20 años. La melancolía se compone de añoranza y es una de las pasiones más importantes de nuestro mundo afectivo. Un caimiento de corazón, decía San Juan de Ávila. Para Regás es un estado de rabia, de depresión, una de las formas de la tristeza, casi un estado de ánimo, dice. Es el estado en el que sobrevive durante 25 años Julita, la protagonista de los funerales de la esperanza de pobre corazón. A Julita la casa su madre con un legionario que le había prometido mediar en la liberación de su marido que estaba preso en el penal de Ocaña y de protegerlas a ella contra las penurias de la posguerra. Pero el legionario es una bestia que viola y maltrata a Julita cada noche durante los 56 años que dura el matrimonio. Ella, presa del desconsuelo, se entretiene imaginándose el vestido que llevará en el funeral de su esposo el día en que él muera. Tejer y destejer en su imaginación el que fue su vestido de novia hasta convertirlo en un vestido de luto, la evadía de la realidad. Tejer y destejer ese vestido irreal evita también que la melancolía la empuje a la depresión o al suicidio. Esta misma taracha la padece también su madre, a quien la vemos en la narración con los ojos llenos de lágrimas, el pañuelo siempre en la mano hecho una bola. Hacia el fin de su vida, Julita, ya en el asilo, se sorprende porque no es capaz de recordar cómo sucedieron los últimos 25 años de su vida e incluso dice que el tiempo, que todo lo cambia para ella, se detuvo. Aurelia es la protagonista del relato La inspiración y el estilo de pobre corazón. Conoce a Manuel, un joven escritor con el que entabla una relación amoroso-literaria, con el cual se obsesiona. Además, ese intercambio epistolar se suspende al cabo de 2 años cuando vuelven a reencontrarse y descubren que no son la realidad que se habían imaginado. Ella decide despedirse de él de manera epistolar en un intento de solucionar sus propias inquietudes, pero las cosas del alma no se pueden solucionar con decisiones drásticas. La pérdida de la relación epistolar significa para Aurelia abandonar el medio terapéutico que actuaba casi de antidepresivo, y la melancolía también deja en ella un rastro importante. He querido comentar esta relación epistolar de los personajes
porque la protagonista femenina, igual que le ocurre al actante de Hasta la vista amigo, cuento del viento armado, se forjan un ideal del otro a través de la escritura. En ambos casos la melancolía sobreviene porque aquello que se han imaginado no sucede, porque simplemente no existe. En el libro de Relatos Viento Armado, varios son los textos en los que los personajes adolecen de amargura, de melancolía. Por ejemplo, Encuentro. Eugenia es una mujer solitaria que desde su zona de confort, que no es otra que el salón de su casa, gasta su tiempo contemplando a las gentes de la plaza que tiene justamente enfrente. Ella es una espectadora que firronea a través de los visillos a modo de los personajes ventaneros de las obras de Virginia Woolf o de Carmen Martín Gaite, y llega a conocer a todos los habitantes de aquel universo para quienes inventa incluso una vida. Pero la melancolía la embelesa cuando se enamora de una de las figuras que observa, de un hombre con sombrero panamá que la saluda una tarde. La búsqueda de ese hombre de alguna forma ocupa todo su tiempo, incluso se aventura a entremezclarse con las gentes. Sin embargo, su destino no es otro que padecer la soledad tras la ventana, aunque su mente imagine al hombre junto a ella, viendo ambos pasar la vida. El relato titulado Melancolía está basado en la biografía de la autora. La narradora protagonista, que no es otro que el alter ego de la autora, de Regás, narra la relación que la une con Ahmed, un inmigrante ilegal al que contrata para cuidar y reconstruir su casa. Juntos proyectan mejoras para la vivienda, de manera que los sueños de ella se materializan muy deprisa. Sin embargo, Ahmed desaparece y con él la posibilidad de seguir realizando estos planes. Por eso ella es quien va a padecer la melancolía, porque se va a sentir otra vez abandonada. Proust decía que evocar lo que uno recuerda es lo que le inspira a escribir. La memoria es lo que inspira a la autora entonces a relatar su añoranza, pues esta es la historia ficcionada de uno de los guardas del Masgabach, la casa de campo de Rosa Regás. Los estados de nostalgia promueven que el propio personaje permita que sus pensamientos lo engullan hacia su mundo interior, donde se debate contra su misma alma, siempre en conflicto por ese vacío que le dejó la pérdida. Cuando los personajes se alienan de su entorno, lo hacen de distintas formas. Unos responden ante lo cotidiano del mundo con un mutismo hermético, con conductas de enajenación puntual, de locura, como le ocurre al protagonista de Hasta la vista amigo, o a Palmira, de la novela Memoria de Almator. En Hasta la vista amigo se relata una forma de alejamiento que deriva en una especie de esquizofrenia que condena al personaje protagonista a ser engullido por la locura. Su amante va a ser quien se encarga de narrar los estados que alternan entre la excitación sublime y la depresión acerba, mientras él se aferra a los recuerdos cinematográficos, los únicos que conserva, para intentar expresar la parte de sentimientos que logra arrebatarle al olvido en el que se ha vertido su memoria, y en alguna parte de ese olvido duerme su identidad. Freud alega que el neurótico rechaza su realidad circundante, que no la reconoce y la transforma según su imaginación. En este relato la realidad y el cine se fusionan para construir precisamente un puente de comunicación entre la pareja enamorada. Los protagonistas mantienen durante 5 años una relación epistolar y a través de estas cartas el protagonista despliega su genio creador y la protagonista femenina se enamora de ese genio creador, porque la creación literaria es una de las expresiones del melancólico, según las teorías que debaten la relación entre melancolía y creación desde el pseudo Aristóteles, que dicen que el melancólico presenta un registro emocional más amplio que una persona normal, pero también una conducta desordenada, como le sucede a este personaje del que hablamos. Este cuento, como la mayoría de todos los que venimos comentando, también tiene su base en un hecho real, porque la autora se inspira en un esquiador que conoce en Davos. Para Rosa Regás, además, la correspondencia siempre ha sido una práctica habitual de comunicación a lo largo de su vida, pero también de creación casi literaria. De hecho, la desidealización del otro, en el caso de este encuentro real que estoy apuntando, la lleva a escribir este relato de tintes realistas. El recuerdo de una infancia de cariño en un entorno bucólico
es el que arrastra estados melancólicos a la protagonista de Memoria de Almator, que se ve inmersa desde que llega a la casa que hereda de su abuela en esta especie de ataraxia. Consigue huir in extremis de la depresión, de la inanidad. Y este personaje actúa como la propia Regás hace en los momentos críticos de su vida, distanciándose del conflicto, tomando objetividad para así amortiguar el dolor. Dice la autora que, a pesar de todo, el sufrimiento, los conflictos del alma, solo los suaviza el tiempo y los alivia el olvido. Además, la protagonista de Memoria de Almator conoce la historia de Palmira, una muchacha obligada por su familia a renunciar al amor de su vida, y tan enorme es su desdicha que la embarga y la sucumbe la inmovilidad de su cuerpo, y además enloquece y acabará su vida cosificada en un entorno bucólico en el que habita. La somatización de su tristeza la va a arrojar al ensimismamiento que la espeja en el mundo como una muerte en vida. Entonces la melancolía se acerca a esa muerte viviente que define Julia Kristeva. Regás se inspira en la hija de la familia vecina de la residencia veraniega de su abuelo para crear al personaje de Palmira. En la novela Luna Lunera, la abuela de los niños protagonistas padece melancolía desde que la guerra le asesina a sus dos hijos y su esposo se convierte en un tirano ególatra que la aniquila psíquicamente. La abuela enloquece, entra y sale de las casas del reposo. De reposo vive apartada de la familia, fuera del mundo, escondida como una vergüenza, hasta que un día lúcidamente decide suicidarse. Este es un suicidio escapista, como el que decidió Raúl en Más allá del límite. El personaje de la abuela también está inspirado en un personaje real, en María Castells, la abuela paterna de Rosa Regás, que se quitó la vida en febrero de 1944, incapaz de soportar lo que le dejó la guerra, dos hijos muertos y un marido tirano. También aparece en Luna Lunera la figura del tío Santiago, un personaje condenado a debatirse entre estados de melancolía y estados de depresión, amante de la música, místico y devoto de la Virgen de las Lágrimas, que acaba su vida en soledad y en tristeza. Pero según la autora, la tristeza es superior a la melancolía, la tristeza es mucho más amarga, dice. Algunos personajes regasianos se dejan engullir por la tristeza hasta padecer la desidia que los destierra del mundo y los condena a la apatía o a la depresión. Eso es lo que vive Arcadia, la protagonista de música de cámara, tras caer en la melancolía. Además, Arcadia percibe que su entorno burgués la destruye. Ha tenido que renunciar a sus recuerdos, pero quien pierde su pasado, pierde su identidad, y es justamente esa pérdida obligada la que descarrila su razón. Entonces la invade la depresión. Como Palmira, el mutismo se va a apropiar de su voz. Dejará de comer, se abandonará en una dulce pesadumbre, intentará buscar una salida sin encontrarla, considerará incluso a su marido como un perfecto desconocido. Arcadia sabe también que en su entorno nadie va a aceptar su sufrimiento, su enfermedad, porque consideran que la depresión no es una enfermedad. Entonces no hay salida para su situación, no puede huir porque está presa de la melancolía, y la depresión se presenta como una defensa. Y este es un argumento que Julia Kristeva propone en su ensayo. Y dice: la inanición, que pudiéramos llamar depresiva, constituiría entonces una reacción aprendida de defensa contra una situación sin salida. Arcadia se enfrenta a su melancolía entendiéndola como el malestar que se acomoda en su alma, que la enferma de añoranza hacia un pasado que no se puede corregir. Este pasado, el pasado en general, es uno de los temas que más malestar y nostalgia provoca en los personajes regasianos, como vemos junto al paso del tiempo, que acarrea pérdidas y olvido. Es un mito ese pasado para muchos de ellos, un nostos al que anhelan regresar. Ten siempre a Ítaca en la memoria, rezan los versos de Cavafis, y eso es lo que le ocurre a Arcadia y a la mayor parte de los personajes que he comentado hoy, puesto que todos tienen una pérdida en su memoria, un dolor, un desarraigo. Algunas anécdotas de música de cámara son muestras de la literaturización de la biografía de la autora.
Además, la autora suele describir más el interior que el exterior de sus personajes, el pesar de sus ausencias, las experiencias de sus miedos, y vividas todas como una forma de amar, la única manera de sentir el amor tal vez que conocen, porque viven el amor de manera pasional en un constante desiderium y con él deben convivir lastimándose muchas veces. Esa vivencia constituye todo un desafío que los lleva a debatir con la melancolía y con la soledad o con la muerte. En cualquier caso, los empuja a renunciar a lo que más quieren. Y el gran terror de su reto de vivir no es otro que entender que todos somos sustituibles. Como arguye la escritora, todo está basado en el paso del tiempo. Un día con la misma cadencia te morirás. El paso del tiempo es eso, es tremendo, como si tú no tuvieras capacidad para quedarte con nada. La narrativa regasiana rezuma melancolía y nos transmite a través de los conflictos de los personajes lo que significan las Ítacas de cada uno. Muchas gracias.